¿Crees que existan almas aquí actualmente que vengan de otros planetas, de otras dimensiones? Porque es algo que he escuchado mucho recientemente. Yo no solo lo creo, ¿no? Lo he experimentado, ¿no? Ok. Personas que de repente bajo sesiones de medicina yo puedo ver sus transfiguraciones y cómo muestran a veces sus verdaderas apariencias. Como a los 24 años tomé ayahuasca mi primera vez en el 2016 porque traía muchos procesos, la verdad, de crisis existenciales. La primera me dio mucho entendimiento, mucha claridad, mucha felicidad, mucha gratitud, pero la segunda fue la que me detonó a mí el deseo de querer compartir esta poderosa herramienta, la ayahuasca. Muchas personas me preguntan, ¿es que una persona con ansiedad puede tomar ayahuasca o depresión, o que toma ribotril o clonazepam o tal medicamento puede tomar ayahuasca? Hay que conocer el caso. Ok, ¿tú has tenido la oportunidad de conectar con seres, no sé si decirlo, de otra dimensión o de otros planetas, verlos, hablar con ellos? Sí, he tenido, híjole, es que hay muchos seres con los cuales se puede tener acceso con el uso de plantas maestras o plantas de poder, ¿no? Hola a todos, bienvenidos una vez más a Pleiades Podcast, su lugar seguro en donde exploramos las estrellas de la mente, del corazón y de todo lo que nos une como seres humanos. Yo soy Paloma de la Fuente y no miden mi emoción del día de hoy. Primeramente, este episodio es el último episodio de la primera temporada de Pleiades Podcast y estoy sumamente emocionada porque tengo un invitado estrella que nos va a enseñar muchísimas cosas interesantes de esta realidad. Vivimos en una simulación, existen otras dimensiones, existen otros seres de otros planetas. El día de hoy lo vamos a estar platicando con mi gran invitado, que es Yeshua Barín, que él es un aprendiz de la medicina tradicional. Ya se imaginarán de todo lo que vamos a platicar. Así que te invito a que te pongas cómoda, te pongas cómodo, que empezamos. Yeshua, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Me siento infinitamente agradecida con el universo porque nos haya conectado. Mil gracias por estar en Pleiades Podcast. Muchas gracias. Yo me siento bendecido, la verdad, de que pues me hayas hecho esta invitación. Muchas gracias, Paloma. Estoy muy emocionada porque tú y yo tenemos un amigo en común, que es Paye. Entonces, Paye fue mi primer invitado aquí en el podcast porque justo estuvimos hablando del despertar espiritual, el despertar de conciencia, y ahora tú eres mi invitado como el último episodio de la primera temporada de Pleiades. Entonces, para mí es como, nada es coincidencia, todo está conectado. Entonces, me gustaría primero, Yeshua, que nos platiques un poquito de ti. Yo sé que muchas personas te conocen porque compartes contenido de mucha calidad. Estás en este camino de despertar espiritual, nos ayudas muchísimo a todos a que nos cuestionemos la realidad en la que vivimos. Entonces, primero, antes de pasar a las preguntas que son súper interesantes, platícanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Claro que sí, muchas gracias. Pues también quiero mandarle un saludo y un gran abrazo a Paye. Te quiero mucho y estamos viéndonos. Pues mira, yo me llamo Josué, pero pues por ciertos procesos de mi conexión espiritual con el Maestro Jesús, decidí pues ponerme Yeshua. Okay. Y la parte de Barín Meni es mi nombre espiritual que me dieron los médicos tradicionales de la selva amazónica peruana en mi iniciación, pues, de profundizar con el uso de la medicina ancestral ayahuasca. Okay. Originalmente yo soy ingeniero químico industrial, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Estuve trabajando en tratamiento de aguas, en la construcción de hospitales aquí en México, el hospital 141 camas de Aguascalientes, estuve viviendo allá, y llegó un momento en donde tomo ayahuasca, como a los, no como a los 24 años, tomé ayahuasca mi primera vez en el 2016, porque traía muchos procesos, la verdad, de crisis existenciales. Desde el principio, desde que yo recuerdo,
me ha gustado los temas de la energía, de la espiritualidad, de Dios. O sea, mis sueños siempre han sido muy extraños. Mi mamá me decía, pues que no sé cómo, con quién referirte, porque pues los sacerdotes, los religiosos van a pensar que estás loco. Entonces siempre generé pues mucha conexión con los espíritus, con el mundo espiritual. Y llegó un momento de mi vida en donde me sentí pues muy culpable por la parte de mi sexualidad y también por que no me sentía aceptado por Dios por esa misma situación. Entonces llego a los 24 años, entro en un proceso de ansiedad, de depresión, de no sentirme aceptado, no sentirme amado, más aparte que pues la persona con la que me gustaba en ese momento pues me sentía como en rechazo y dije pues no, o sea, ya quiero desvivirme, ¿no? Prácticamente. Hasta que un amigo me dijo, pues ¿por qué no tomas ayahuasca? Y yo ya había escuchado de la ayahuasca, de que era pues una sustancia que te podía hacer conectar con Dios. Y yo dije, así como el meme que está de moda, que yo no necesito hablar con un psicólogo, yo necesito hablar con Dios en persona, ¿no? Yo dije, pues vamos a ver qué sucede y si pues me muero no pasa nada, ¿no? De todas maneras me siento bien mal, ya no quiero estar aquí en esta dimensión. Voy a esa sesión y fue una experiencia muy mágica, muy, muy poderosa, muy hermosa, en donde me di cuenta de muchas cosas que yo estaba ignorando y que estaban dentro de mí, de aceptación, de amor propio, de validación, de autovalidación. Y fue tan fuerte esa primera experiencia que a los 15 días decido volver a hacer la otra experiencia. Okay. Y esa fue en las grutas de Chontalcoatlán, adentro de una caverna. Y esa fue peor todavía. O sea, si la primera me dio mucho entendimiento, mucha claridad, mucha felicidad, mucha gratitud. Pero la segunda fue la que me detonó a mí el deseo de querer compartir esta poderosa herramienta, la ayahuasca, porque ahí tuve pues una conexión muy fuerte con Jesús, con el Maestro Cristo, con Sananda. Y no lo vi, no puedo decir así que lo vi, simplemente yo lo sentía y me hablaba en mi mente a través de pensamientos. Y a través de pensamientos me explicó de la naturaleza de Dios, de la energía masculina y femenina, de cómo poder hacer sanaciones astrales, operaciones astrales. Me habló de la naturaleza de los demonios y eso me dejó como muy sacado de onda porque yo dije, es que yo soy científico y esto cómo lo puedo comparar con, o sea, cómo puedo hablarle a alguien de esto si me van a decir que estoy loco o realmente estoy loco o qué tal si ya no sé lo que estoy diciendo. Y fueron 6 meses después de esa ceremonia de entender qué realmente había pasado conmigo en ese momento, hasta que llegué al trabajo y dije, ¿saben qué? Renuncio, les agradezco mucho, pero sé que este no es mi camino. Y me vine a vivir a Ciudad de México, pedí asilo, entré a trabajar de masajista a un spa y me contrataron así, todo se fue dando exactamente perfecto. Y pues eso me llevó a que ahora pues estoy estudiando a profundidad el uso de la ayahuasca. Cada año tengo el compromiso de ir a la selva amazónica peruana, porque no es solamente de tomar una vez ayahuasca y ya poder compartirla, es entender cómo lo han hecho aquellos que guardaron los saberes de las plantas desde hace miles de años. Y poder aprender de ellos es algo muy valioso y muy sagrado también para dar esa difusión de que pueda seguir preservándose ese mensaje con ese amor y ese respeto con el que ellos lo han guardado. De verdad, muchas gracias por abrirnos tu corazón de esa manera. Yo creo que no existen las coincidencias, creo que todo está conectado y Dios, justamente cuando estamos en este camino de despertar, nos va guiando hacia el lugar en el que debemos de estar, ¿no? Porque al final somos un canal que estamos aquí para dar esa información que viene de algo más grande. Pero ahorita que pues hablas de la ayahuasca, yo sé que muchas personas conocen la ayahuasca, saben qué es, pero para quienes no la conocen, ¿nos puedes explicar primero qué es la ayahuasca? Claro que sí. Ayahuasca es una bebida tradicional del Amazonas, la cual se usa solamente en rituales espirituales. Estos rituales espirituales pueden llevarnos a conexiones de sanación mental, sanación del cuerpo físico, entendimiento, aceptación, conocimiento del mundo espiritual y del mundo físico y muchos otros aspectos, ¿no? Pero es importante que sepan que se debe hacer siempre bajo el cuidado y el respeto de las energías y los conocimientos de esta medicina. Es endémica de la selva amazónica. Eso quiere decir que solamente se da en el Amazonas. En Perú, Brasil, Ecuador, Venezuela, todos los países que están en el Amazonas tienen ayahuasca. Y eso nos lleva también a poder hablar de que no existe una sola forma de compartir la ayahuasca.
Hay muchas formas porque cada país tiene su grupo étnico, el cual tiene sus propias formas y sus propios medios de entendimiento de cómo se usa esta maravillosa medicina o herramienta. Algunos le llamamos medicina porque funciona de una forma en la que nos alivia de muchos problemas, de muchas situaciones mentales y a veces padecimientos físicos. Pero hay muchos otros que no les gusta también que le llamen medicina, que más bien le llaman como una herramienta, como un espíritu, como una conexión con el mundo físico y el mundo espiritual. Ayahuasca es un brebaje, es líquida, que está hecho de 2 plantas. Una es la liana ayahuasca y otra es la hoja chacruna. Principalmente esos son los ingredientes con los que se trabaja en Perú, pero también ya hay otras variantes. Entre más te metes a profundidad a estudiar a la ayahuasca, te das cuenta que hay otros brebajes también que incluyen estas mismas plantas, pero también le pueden agregar otras. Pero tradicionalmente nosotros estamos estudiando, bueno, yo y el equipo con el que estamos compartiendo ayahuasca aquí en México, estamos estudiando con los médicos tradicionales Shipibo, Conibo, Xetebo, que estos son originarios del Amazonas peruano. Ok. Tú te vas al Amazonas a estarte preparando constantemente, ¿no? Sí, pues realmente tiene pocos años que lo estoy haciendo y cada año tengo más fuerza y más convicción de irme más tiempo. La primera vez fui una semana, la segunda vez fui 15 días, la tercera vez fui 3 semanas, la cuarta vez fui un mes, la quinta vez fui 2 meses, el año pasado me volví a ir 2 meses y este año me voy a ir 3 meses. ¡Wow! ¡Qué increíble! Yeshua, muchas personas nos van a estar escuchando y va a haber diferentes puntos de vista. Yo soy médico, yo tengo que ser súper honesta, yo nunca he probado ayahuasca, pero actualmente estoy fascinada con el estudio de la psicodelia, ¿no? Y la psicodelia, pues su significado es lo que manifiesta el alma. Tenemos información muy interesante de muchos años atrás que se viene estudiando la psilocibina, la ayahuasca, hasta el peyote, o sea, y todo lo que las personas, o sea, exponen desde los beneficios a nivel de salud mental que tenían. Obviamente sabemos que vivimos en un sistema que nos limita mucho, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con lo que a veces queremos compartir. Entonces, yo sé que muchas personas hoy en día están más abiertas a probar ayahuasca o alguna otra planta de poder, pero me gustaría, antes de entrar así como más a profundidad del tema, que tú nos digas, por ejemplo, si cualquier persona la puede utilizar, si hay contraindicaciones, porque por ejemplo, personas que tengan algún trastorno, por ejemplo, mental, algún diagnóstico como esquizofrenia o alguna depresión que sea muy aguda, a lo mejor les puede ayudar, pero a lo mejor también les puede perjudicar. A mí me gustaría que tú nos explicaras esto, porque yo he visto tu contenido y siento que eres muy responsable cuando hablas de esto. Entonces, ¿nos puedes compartir, Claro por que favor? sí, con mucho gusto. Todas las herramientas se pueden ocupar para construir o para destruir. Y no es el caso ajeno de la ayahuasca, ¿no? Ayahuasca es, a pesar de que es un brebaje que es muy gentil, muy amoroso, si no se usa adecuadamente puedes generar muchos perjuicios para la salud mental y la salud física. ¿Cuáles son los riesgos que hay? Personas que no pueden tomar ayahuasca son las personas que están bajo el tratamiento psiquiátrico de medicamentos. Okay. Todas las personas que están con consumos de medicamentos psiquiátricos no pueden tomar ayahuasca porque les puede dar un brote psicótico. Okay. Se activan distintos mecanismos, ¿no? Pero por lo regular una persona tendría que desintoxicarse mínimo 15 días para poder hacer una toma de ayahuasca. Okay. Obviamente que si hay personas que tienen 5 a 10 años consumiendo un medicamento psiquiátrico, 15 días no van a ser suficientes para desintoxicarte de ese medicamento. Por eso cada caso es particular. Muchas personas me preguntan, ¿es que una persona con ansiedad puede tomar ayahuasca o depresión, o que toma ribotril o clonazepam o tal medicamento puede tomar ayahuasca? Hay que conocer el caso. O sea, no podemos generalizar de, ok, ribotril, 15 días, tal medicamento, 8 días. No, hay que conocer a profundidad por qué está tomando ese medicamento, qué situaciones le detonaron esa situación, desde hace cuánto tiempo lo está tomando. No es como poder generalizarlo. Por eso es, si vas a tomar ayahuasca o estás pensando hacerlo, que le cuentes tu experiencia, tu proceso de vida a la persona que te va a compartir esta herramienta, porque también la persona debe de estar interesada en tu proceso. Ayahuasca no es una pastilla, no es que solamente te la receto y tú te la tomas en tu casa y a ver qué resultado tienes. Ayahuasca es una comunión en donde el guía debe estar interesado en el proceso del paciente, porque debe buscar y querer buscar la mejoría del paciente. Hay un libro donde Hipócrates dice que a todo aquel
que solamente se pone a recetar pastillas o medicamentos sin interesarse verdaderamente la sanación de su paciente, no es más que un empujador de pastillas. Entonces debemos de tener mucho cuidado de no caer en empujadores de medicinas ancestrales. Claro, y me encanta lo que acabas de decir, porque justo fue una de las razones por las cuales yo también decidí hacer algo diferente con mi carrera. Yo no sabía que eras ingeniero, entonces me encanta porque, o sea, habías estado previo a lo que haces actualmente en este proceso y en este camino del sistema, ¿no? Yo también cuando me empecé a decepcionar de muchas cosas, dije, yo no quiero hacer una medicina convencional o seguir un sistema rígido que no me permita ver más allá, porque creo fielmente que somos más que un cuerpo físico, somos energía, estamos conectados y yo, o sea, creo que este tipo de, pues sí, de plantas de poder, estas medicinas tradicionales que las han usado a lo largo de muchísimos años, pues por algo nos han acompañado, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntarte, tú que tienes la experiencia, que ya has probado pues varias veces la ayahuasca, ¿con qué has podido conectar tú? ¿Crees que esta realidad que estamos experimentando es real? ¿Realmente vivimos en una simulación? ¿Vivimos en una Matrix? ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, nuestro ojo humano nada más ve el 0.0035% de la luz del universo. Entonces, ¿qué nos está acompañando en este momento, ¿no? O sea, ¿con qué has conectado tú? Cuéntanos. En un principio de este podcast dijiste, este es un espacio seguro. Entonces, me voy a sentir en un espacio seguro sí. y voy a hablar abiertamente. Sí, yo quiero que seas tú mismo. De hecho, voy a hacer un paréntesis aquí. Hemos tenido como mucho cuidado con lo que decimos. Vamos a tener cuidado, ¿verdad? Pero creo que hay muchas cosas que tenemos que platicar, o sea, que no nos vean como, en mi caso me ven mucho como la doctora Paloma, ¿no? Algo que yo les dije cuando inicié este podcast fue, a mí me quitan la etiqueta de la doctora Paloma, porque aquí se van a hablar muchísimos temas. Entonces quiero que nos cuentes todo lo que nos quieras contar. En la semana platicaba con Maggie, una amiga que es parte también del equipo con el que trabajamos compartiendo ayahuasca, y le decía, necesito conocer a las personas antes de hablar con ellas para saber qué grado de locura son capaces de entender y tolerar. Ok, yo estoy loca, ¿eh? Y conmigo puedes confiar, ok. Perfecto. Y justamente es eso, ¿no? Fíjate que recientemente estamos entendiendo que las plantas, todos los mensajes nos llevan a la conciencia de que va a haber un cambio de realidad muy fuerte, muy drástico, que no sabemos realmente si va a ser solo físico, si va a ser físico como tal, o si solamente va a ser un cambio del sistema de creencias, de repente un chip que te prenden y de repente dices, ya no estoy viendo ese árbol y ahora estoy viendo las energías que están aquí. Uh-huh. Y que ya no veo al árbol como tal, pero veo las energías que hacen al árbol. Uh-huh. Creo que estamos en un momento muy crucial de la humanidad, donde estamos haciendo este salto de conciencia, donde muchos que todavía no sean capaces de aceptar que existen otros seres en el universo que siempre han existido y que no precisamente quieren venir a atacar, a invadir la Tierra o a destruirla ni a controlarnos, que siempre han estado ahí y que ahora los vamos a ver o vamos a ser conscientes de comunicarnos incluso con ellos. Esas personas que no sean capaces de aceptar esa realidad a la cual vamos a entrar todos, van a tener que pues quedarse un nivel abajo y ese nivel puede ser un poco tortuoso y doloroso. Ok, ¿tú has tenido la oportunidad de conectar con seres, no sé si decirlo, de otra dimensión o de otros planetas, verlos, hablar con ellos? Sí, he tenido, híjole, es que hay muchos seres con los cuales se puede tener acceso con el uso de plantas maestras o plantas de poder, ¿no? Las plantas de poder son portales y que efectivamente se pueden direccionar esos portales hacia lugares de baja densidad o hacia lugares muy sutiles. Va a depender pues de la preparación, de los conocimientos que se tenga del manejo de las energías y de la alta magia. Pero sí he tenido la oportunidad de poder hablar, incluso de ver seres de mucha densidad. Por ejemplo, me tocó ver en una ceremonia de ayahuasca a los emperadores de la materia, que son los pecados capitales, pero con representaciones como ya humanizadas y son horribles, son cosas muy, muy fuertes. ¿Eso sería como el bajo astral? Sí. Ok. Y en otras ceremonias me ha tocado poder entrar a niveles muy elevados, en donde he podido ver ángeles, arcángeles, pero no como los conocemos con sus humanizados y sus alitas, ¿no? Son siluetas geométricas de tanto equilibrio que verlas te genera mucha calma, mucho éxtasis, mucha sabiduría. He tenido la oportunidad de hablar
Es que yo, fíjate, no soy tanto de verlos, soy más de recibirlos a través de entendimiento sus mensajes. Okay. Hablar con maestros como el maestro Jesús, como el maestro Avalokitesvara, con maestro el conde Saint Germain, con maestros de otros planetas o seres de otros planetas, pleiadianos, arturianos, reptilianos. Wow. De hecho, he hablado mucho con seres reptilianos, me han mostrado mucho cómo funcionan, porque actualmente está muy demonizado, muy atacado a los reptiles, porque una facción de los reptiles ha generado mucha destrucción y mucho miedo, mucho control de las masas y de los humanos. Pero hay reptiles que son maestros ascendidos de la luz. Ok, ¿nos puedes platicar un poquito de eso? Porque sí, justo yo cuando me pongo a ver este tipo de temas, yo veo que está como muy satanizado el término reptiliano, pero yo considero que tanto está la luz como la oscuridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú has conectado con ellos? Yo he conectado mucho con maestros reptilianos ascendidos de la luz. Y estos maestros, para a lo mejor los que no los conocen, los voy a nombrar y ni siquiera habían pensado que son maestros reptilianos. A ver. Está la maestra Amura Kwanjin, la diosa de la compasión. Okay. En todas sus imágenes, ella normalmente se movía en la cosmovisión de China, pero ella también es la maestra Avalokitesvara, que es una Buda, y siempre la representa con un dragón. ¿Por qué la representa con un dragón? Porque su facción es draconiana, pero es una maestra ascendida de la luz de los dragones. Okay. Está Vishnu, de la parte de la India, el preservador. Él siempre lo representan con una corona de cobras. Okay. Está pues también Shiva, que trae una serpiente en su cuello y la serpiente todo el tiempo le está hablando. Hay otros maestros que han trabajado con reptiles y que han usado los conocimientos de los reptiles para el bien de la humanidad y para la ascensión del mismo mundo y de la humanidad completa, ¿no? Como es el maestro Asclepio, que es de Grecia, es hijo de Apolo. Entonces, son muchas enseñanzas que hay de los reptiles en realidad. El reptil fue de los primeros seres que habitaron la Tierra. Los nagas son seres mitad serpiente, mitad humano, que son los guardianes principales de los secretos de la Tierra. Okay. En una visión de ayahuasca se me apareció una anaconda gigante y me iba rodeando. Y mientras me iba rodeando, se iba riendo. Es importante que sepan que los reptiles tienen sangre fría. Okay. Entonces, como tienen sangre fría, no tienen chakra corazón, no tienen un centro de gravedad que los lleve a preguntarse hacia sí mismos si yo estoy lastimando con mis acciones a alguien. Okay. Su instinto natural es supervivencia y garantizar su supervivencia. Entonces, como no tienen centro de gravedad, que es el corazón, ese chakra corazón, ellos solamente se trabajan todo mentalmente. Son muy astutos, muy enfocados, muy disciplinados. Son militares, son militares profesionales para garantizar y preservar la vida y los secretos de la vida. Okay. Entonces, muchos de los reptilianos se negativizan al darse cuenta que había personas que no eran conscientes del poder de la vida. Entonces comenzaron a enfurecer de decir, no están respetando la vida, entonces los vamos a destruir porque no están respetando los valores de la vida. Y se pierden al negativizarse y de repente ya no se acuerdan de sus verdaderos propósitos, que es lo que pasó con muchos reptilianos. Y muy pocos recordaban sus procesos de decir, ok, yo no siento compasión por ustedes porque yo estoy defendiendo la vida, pero yo no voy a hacer daños ni voy a disfrutar el daño de otras personas. Okay. Entonces son energías que se van entretejiendo en este mundo que fueron fundamentales también para la preservación de la vida. Entonces esta serpiente que me comienza a enrollar, no, se me fue eso, ¿cómo se dice? Sí, pues como enroscar. Enroscar, ajá. Que comienza a enroscar, me comienza a decir, ustedes piensan que los reptiles somos el origen del pecado, ¿no? Que las serpientes somos el pecado. Y se comenzaba a reír, pero muy sarcástica. Ustedes piensan que yo soy la maldad. Me dice que equivocados han estado todo este tiempo. Ustedes en su mente piensan que yo me arrastro, cuando en realidad no entienden que a mí ningún Dios me castigó. Yo elegí estar pegada a la tierra lo más que pudiera, porque yo quería estar sintiendo los latidos de mi madre tierra todo el tiempo. Yo soy el ser que más ama la tierra.
porque yo en cada movimiento, yo no me estoy arrastrando, yo estoy besando a la tierra con todo mi cuerpo, porque yo estoy abrazándola y yo me siento protegida y amo tanto a mi madre porque ella me lo ha dado todo. Qué interesante. ¿Y cuánta desconexión tenemos nosotros los seres humanos hoy en día con la naturaleza, ¿no? Con la madre tierra. Y bueno, todo esto que nos compartes, a mí obviamente me hace mucho sentido porque yo ya tengo pues bastante tiempo como indagando más en estos temas. A lo mejor alguien que nos escucha ahorita va a decir, ¿y estos qué se tomaron ahorita? O sea, ¿por qué están hablando de esto? Por ejemplo, cuando tú tomas una sesión de ayahuasca, algo que se habla mucho en mi lado, en la medicina y demás, es que todo es una alucinación, que es peligroso y que todo te va a ocasionar un brote psicótico y que pues te vas a quedar en un viaje, ¿no? ¿Cómo poder diferenciar eso? O más bien, ¿qué le hace la ayahuasca al cerebro para poder conectar con todas estas energías, con estas otras dimensiones y recibir tanta información? Yo, por ejemplo, te soy muy honesta, antes yo tenía como mis dudas y yo decía, es que no, puede ser nada más el brote psicótico, puede ser una alucinación, pero algo que me empezó a hacer mucho ruido fue que cada persona que yo escuchaba hablar de su sesión de ayahuasca, había mucha información demasiado similar que tú dices, ¿cómo es posible que estas dos personas que ni se conocen hayan tenido información de algo más grande que les está diciendo, vives en una Matrix? Les muestran el campo informacional, que de hecho Jacobo Greenberg, que es uno de mis grandes mentores, que todo el mundo sabe que es mi crush de las neurociencias, de la neurofisiología, él decía que vivimos en una latiz, decía que esta realidad es moldeable y que podemos moldearla con nuestros pensamientos, con el efecto observador, etcétera. Entonces, realmente a mí eso me llamó mucho la atención y dije, es que no puede ser coincidencia que estén experimentando lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo podríamos ahora sí que defender en este caso y decir, no es una alucinación, realmente estás recibiendo información del cosmos, de tus guías, de otros seres? ¿Qué nos puedes decir de eso? Claro. Bueno, es que la palabra alucinación muchos la hemos entendido como una distorsión irracional de la realidad. A nivel de las experiencias con ayahuasca o con enteógenos, yo no uso la palabra alucinaciones porque precisamente no describe el proceso que se llega a vivir en esas situaciones. Uh-huh. Para mí son visiones. Okay. Y una visión nos habla solamente de una perspectiva diferente de algo que normalmente nuestros sentidos no alcanzan a describir. Por ejemplo, algo que me gusta mucho ahorita, recientemente estoy observando, es pues el fenómeno de la luz, el espectro electromagnético de luz visible. En este espectro electromagnético se habla de que hay ciertas longitudes de onda que al moverse de cierta forma producen un color, y es lo que alcanzamos a ver nosotros como la luz visible, que va del rojo al ultravioleta. Y dependiendo de la longitud de onda que alcance a tener la luz, podemos experimentar cierto color. Pero eso no quiere decir que antes del rojo no exista movimiento de la luz, ni exista movimiento vibracional. Simplemente que nuestros sentidos no tienen la capacidad para poder reconocerlos, esas vibraciones y esas modificaciones. Y eso también quiere decir que después del ultravioleta sigue habiendo movimiento de vibracional y de frecuencia de la luz, pero nuestros sentidos están limitados y no alcanzamos tampoco a poder entender esas vibraciones porque se exceden a nuestras capacidades humanas. Ahora, eso no quiere decir que no existan. Claro, y con la ayahuasca tus sentidos se agudizan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sí, empieza, obviamente la pupila, pues sí, se puede dilatar, pero también tu audición empieza a ser más amplia, empieza a escuchar todo. Yo tengo amigos que han tenido pues la oportunidad de hacer su sesión con ayahuasca o con psilocibina y todos me dicen lo mismo, que ven la vibración, ven la frecuencia, ven colores que pues nunca habían visto y sobre todo hay algo que a mí me llamó mucho la atención de una persona que me dijo, es que yo escuchaba la electricidad. Yo me miraba desde afuera de mi cuerpo. Entonces, quiero entrar aquí en el tema del desdoblamiento del cuerpo, porque es algo que he escuchado mucho en diferentes personas que han hecho su sesión con ayahuasca o con algún otro psicodélico, que se ven de afuera. Y hoy en día, por ejemplo, a nivel científico, hay un científico que se llama Garnier Mallet,
que se encarga 100% de estar hablando del desdoblamiento del cuerpo, de nuestro doble cuántico, no sé si lo podamos llamar también el espíritu, pero el ser conscientes de poderte ver desde arriba, o sea, ¿qué pasa ahí con eso? Platícanos más. Fíjate que ahí es un tema, desde mi punto de vista, ayahuasca no produce viajes astrales. Ok. Te puede llevar a una conciencia de desdoblamiento de tu propia conciencia, okay, pero nunca te hace perder la conciencia. Entonces, para poder tener un viaje astral o un desdoblamiento astral pues normal, tienes que estar dormido. Tu cuerpo se desconecta de tu cuerpo, tu cuerpo se desconecta de tu alma. Okay. Y en ayahuasca no. En ayahuasca todo el tiempo estás consciente. Si de repente cierras tus ojos, a lo mejor sí te proyectas en verte y ver a tu propio cuerpo desde arriba o desde otra dimensión o desde otro lugar, pero si puedes mover tu mano y reaccionas que estás aquí en este momento. Entonces yo creo que las plantas de poder simplemente son portales que permiten realidades simultáneas y que seamos conscientes de esas dimensiones superpuestas. Ok. Acabas de decir realidades simultáneas. Me encanta esto. ¿Quiere decir entonces que nosotros estamos viviendo esta realidad, pero podríamos estar viviendo a nivel conciencia otra realidad? ¿O cómo es eso? Sí, que cada decisión que tomamos está abriendo nuevos caminos de nuestras realidades. Ajá. Pero al mismo tiempo pudimos haber elegido diferente. Y se pueden llegar a procesos de viajar en el tiempo a través de la mente, que muchos están buscando la máquina del tiempo, cuando la máquina del tiempo está aquí. Y puedes viajar al pasado o al futuro para tomar decisiones diferentes. Y eso cambiar la línea temporal en la cual estás moviéndote. Ok, por ejemplo, bueno, yo lo veo así como vivimos en ese eterno presente, pero si tú cambias como la decisión o el pensamiento del pasado, creas como una realidad distinta, ¿no? Es más o menos a lo que te refieres. Hay un doctor que me encanta también, que es el doctor Joe Dispenza, y Joe Dispenza te habla mucho de eso, que nosotros somos capaces de cambiar nuestra realidad si cambiamos nuestro pensamiento, porque directamente cambia nuestras emociones, cambia nuestro actuar y por lo tanto cambias tu realidad, ¿no? Pero no te das cuenta que estás conectando como con todas esas versiones de ti. Yo digo, no sé si estoy bien, ahorita me corriges, yo siento mucho que tiene que ver con la intuición. A veces de repente que tenemos la intuición de algo, yo me cuestiono si no es mi versión del futuro que me está diciendo algo o mi versión del pasado. Algo tiene que ver la intuición en esto, ¿no? Completamente, ¿no? He estado platicando con Bernardo y con mis amigos que decíamos, todos los días yo voy a dejarme un mensaje para mi yo del futuro o del pasado a las 3 de la tarde. Entonces todos los días a las 3 de la tarde miro al cielo y digo, vas a hacer esto y esto y esto y te vas a acordar de este proceso. Porque yo sé, estoy mandando a través de ondas cerebrales, vibraciones, esa energía que va a quedar tatuada en el tiempo, que son los registros akáshicos. Un registro akáshico no es más que nuestra huella digital que hemos dejado impregnada a través en un espacio a través del tiempo. Sí, perdón. No, continúa, ahorita te voy a decir algo. Es que acabas de decir eso y me acaba de hacer mucho sentido algo que me acaba de pasar. Digo, en este episodio, amigos, nos estamos abriendo muchísimo, ahora sí que hasta yo, porque no había tenido esta apertura, pero continúa, por favor. Entonces pueden pasar los años y en algún momento pasar por ese mismo lugar y voy a recibir ese mensaje. O a lo mejor en el pasado estoy recibiendo ya esa información que viene de mi yo del futuro y algo dentro de mí va a comenzar a cambiar por esa misma información que yo estoy generando o sembrando como como un receptor de energía que va a activarse en el momento que las cosas se acomoden. Ok, fíjate que algo que yo hago muchísimo es como aprovechar los días de portal. Digo, no sé si está bien o no, pero el año pasado en el portal 888 yo hice una carta para mi yo del futuro, o sea, de este año. Yo la hice y la guardé, o sea, yo no la vi en todo el año, hasta este año en el día 8 de agosto, y cuando la leí dije, no puede ser. Todo, te lo juro, todo lo que yo escribí, todo pasó y estaba pasando. Cosas que yo manifesté, que te lo juro, ni por aquí me acordaba yo, o sea, pasó diciembre, pasó año nuevo y todo, yo no me acordaba de nada de esa carta. Cuando la vuelvo a leer dije, wow, es realmente mi yo del futuro, o sea, esta Paloma actual la escribió a nivel conciencia, ¿no? Entonces, a veces pensamos que
que esto no existe o que no existen las sincronicidades, pero estamos tan conectados al todo que justo recibimos ese tipo de mensajes, ¿no? Hay personas que llegan a decir, no, pues es que no creo en eso de los portales, que son inventos porque es el calendario que ni siquiera está real. ¿Sabes cuántas personas están regidas por ese calendario? ¿Cuántas personas tienen su atención en esa situación? Sí. Eso es lo que le está dando el poder. Eso es lo que le da el poder a los rituales. Eso es lo que hace que la magia se convierta en alta magia. Porque no es lo mismo que yo diga, voy a ganarme un carro, a que yo comience a invertir mi energía en ver los carros, en ver cuál me gusta, en ver cuánto valen, en ver en dónde lo puedo comprar, trasladarme a esos lugares y de repente escribir, yo voy a ganarme este carro. Estoy invirtiendo cierta cantidad de energía que si simplemente estoy sentado diciendo voy a ganar un carro, no va a suceder. Claro. Es por eso son rituales de alta magia, porque estás concentrando y aprovechando la energía disponible del universo, porque ahí está la energía. Simplemente para que nosotros podamos decir, bueno, voy a direccionarla de esta forma para que pueda apoyarnos a mí y a otras personas. Oye, Yeshua, ¿y hay como alguna especie de preparación, o sea, en general, para las personas que quieren hacer una sesión con ayahuasca? Porque yo sé que hoy en día, como se habla mucho de este tema, cualquier persona se cree que puede dar este tipo de sesiones y debes de tener una preparación. Yo lo veo contigo, yo he platicado contigo personalmente y me impresiona todo lo que haces para poder tú guiar a otras personas. Entonces, ¿qué tipo de preparación en forma general? ¿Algún tipo de dieta? ¿Por cuántos días? ¿Meditar antes de hacer la sesión? Claro, hay dos tipos de dieta, ¿no? Una dieta para el paciente y una dieta para el guía. Ok. Obviamente la dieta del guía debe ser siempre mucho más estricta que la del paciente. Y hay personas que piensan que es al revés, que como yo soy el guía, yo ya pasé esos procesos y yo ya no tengo que estar en dietas. Todo lo contrario, el guía tiene que todavía ser mucho más estricto y disciplinado consigo mismo. Pero bueno, vamos primero con los pacientes. Hablábamos primero de qué restricciones había. Una persona que consume medicamentos psiquiátricos tiene que suspenderlos y repito, no los puede suspender de un día para otro porque eso no es adecuado tampoco para su cuerpo. Tiene que hablar con su psiquiatra, con su terapeuta. Oye, voy a hacer esta actividad, tengo que suspender estos medicamentos, ¿cómo lo hago? Debemos de hablar, ¿no? No debemos de tener miedo, porque mucha gente quiere accionar desde el miedo y eso nos está generando y desencadenando muchos problemas en todos los aspectos. No tengan miedo de hablarlo. Total, se resuelven. Todo se puede resolver hablándose, ¿no? También personas que consumen drogas o sustancias fuertes como cocaína, cristal, fentanilo, todas esas situaciones tienen que enfrentarse a una desintoxicación previa, porque si no les puede dar también un brote psicótico. O ayahuasca es un espíritu que va a buscar arrancar a la entidad de esa adicción, porque las adicciones son generadas por entidades. Y se puede volver muy violento ese proceso y hasta se puede convertir como tipo de exorcismos durante una ceremonia y eso puede ser muy chocante para todos los demás pacientes. Hay que comenzar a ser muy selectivos con lo que dejamos entrar a nuestro humano, no solamente a través de nuestros alimentos, a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestros sentidos, ¿no? Tomar ayahuasca es querer volver a recuperar tu soberanía y tu autonomía de carácter. Y para eso debes de comenzar a preguntarte a qué le estoy dando mi poder, dónde estoy teniendo fugas energéticas. Entonces hay personas que me dicen, ay, es que yo quiero tomar ayahuasca, pero yo no quiero dejar de comer carne por 7 días o no quiero dejar de tener relaciones sexuales por 7 días. Y yo les digo, entonces no estás preparado para tomar ayahuasca. Porque tomar ayahuasca es una persona que quiere tener cambios en su vida, que quiere adentrarse en conocimientos que no son ordinarios, que son fuera de mis procesos ordinarios de todos los días. Entonces debo de atreverme a hacer cosas extraordinarias. ¿Cómo quiero tener un cambio en mi vida si no soy capaz de dejar de comer carne por 7 días? ¿De dónde quiero sacar fuerza de voluntad para poder tener un proyecto exitoso si yo mismo no puedo disciplinarme en una actividad pequeña por 7 días para comenzar a formar y a crear esa voluntad dentro de mí? Entonces, la dieta para la toma de ayahuasca, yo le digo a las personas, más que para que no vomites tanto y no te dé tanta diarrea, porque ese es otro tema que podemos tocar, que te da vómito y diarrea porque es un purgante la ayahuasca. Sí, ahorita nos platicas de eso. Más que para que no sea tan agresiva esa purga y esa limpieza, es para que puedas comenzar a recuperar tu fuerza en ti y que vuelvas a creer en ti. Porque si tú llega un momento donde dices, voy a dejar de consumir azúcar por 7 días y lo logras, algo dentro de tu cerebro dice, creo que puede volver a creer en mí. Creo que voy a lograr las cosas si me las propongo. Y ahora, si fallas, si no lo lograste
y aún así pasa la sesión de ayahuasca, las plantas, ayahuasca no te va a castigar porque hayas fallado, porque estás aprendiendo a recuperarte. Solamente tú sabes qué tan profundo estás en la situación que estás. Y a veces nosotros como guías o como humanos nos da mucho la facilidad de juzgar los procesos de otros. De decir, ay, si podrías dejar de fumar bien rápido, yo lo hice en 3 días. Solamente cada quien entiende qué tan profundo está sumergido en esos enredos de su mente, de su alma, e irse desenredando. Entonces no podemos juzgar el proceso de nadie. Dentro de esas mismas características, decíamos, preparación para el paciente, no carnes rojas de preferencia. Okay. Si pueden eliminar completamente la carne, sería mejor, pero también es qué tanta disposición tienes de hacerlo. No es una obligación. Y sobre todo, es algo que entienden. En una visión que tuve en la selva amazónica, se me apareció Tara Blanca. Para quien no conoce quién es Tara Blanca, es una representación de la diosa de la pureza en el hinduismo. Okay. Pero es rectitud, pureza de verdad. Por eso es blanca en su esplendor. O sea, su color blanco te hace sentirte en mucho llanto, porque es mucha perfección. Se me aparece ella y me dice, las personas que quieran comenzar a hacer ayunos para entrar en el conocimiento espiritual, no deben de decir, ay, es que estoy en ayuno y se me antojó una coquita, y ay, pero es que yo estoy en ayuno, y ay, es que no puedo. En el momento que sufres tu ayuno, se contamina. Okay. Mejor rómpelo, porque entonces estás cultivando una energía que ya no va a tener su objetivo ni su pureza de la intención que la estás manejando. Entonces nuestras ofrendas hacia el mundo espiritual no deben ser un sacrificio. Sacrificio entendiendo la palabra como un dolor por el cual yo estoy permitiendo que pase otra cosa. Porque también sacrificio proviene de la palabra sacro, de oficio sacro, pero ese es un entendimiento más elevado de la palabra sacrificio, que no tiene que ver tampoco con el contexto que normalmente entendemos la palabra sacrificio. Okay. Entonces, cuando yo voy a entrar a una disciplina espiritual, debo de hacerlo con mucho gozo, con mucha satisfacción de decir, estoy en ayuno y tengo 3 días sin comer nada de carne ni ningún alimento y lo estoy disfrutando muchísimo, porque yo entiendo que este ayuno le estoy permitiendo al pollito que yo me iba a comer, le estoy garantizando un día más de vida en mi calidad de Dios que soy. El agua que yo iba a beber, estoy permitiendo que otros seres la beban, porque en esa compasión me encuentro con el universo, que yo quiero compartirlo desde el amor, no desde el vacío, no desde el miedo, no desde el, ay, es que no puedo comer, ay, es que estoy en sacrificio porque estoy haciendo estos ayunos. Eso ya contamina la espiritualidad. Claro, que incluso también podemos entrar en el ego espiritual, ¿no? De que es que yo soy tan bueno que estoy haciendo ayuno y o victimizarnos también en eso, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, a un guía, o sea, ¿qué tipo de alimentación o de dieta lleva para poder pues guiar a otras personas? Creo que eso es bien importante, porque en el momento en el que el guía también lleva todo un protocolo, pues está conectando muchísimo con todas las personas, ¿no? Yo creo que no todos hacen ese protocolo. Para poder ser un buen guía, primero hay que trabajar arduamente en uno mismo. Porque ¿cómo yo le voy a decir a otras personas, vamos a que te avientes a tus abismos, si yo mismo no soy capaz de conocer mis propios abismos? Entonces imagínate, alguien se me avienta a un abismo en el cual yo no he estado, ¿cómo lo voy a ayudar? Voy a entrar en pánico también como guía, ¿no? Y es lo que ha pasado mucho con muchos guías. Muchas personas que tienen, verdad, dolores muy grandes en su alma y que durante una experiencia de confrontación con esos abismos incluso quieren hacerse daño, ¿no? Golpearse, lastimarse, arrancarse el cabello o incluso torturarse, que tú puedas entender de dónde viene ese dolor, porque tú has estado en esos abismos. Entonces puedas desde el amor rescatar a esas personas y decirles, yo ya estuve ahí y no tienes por qué hacerte ese daño, porque hay otros caminos y otras formas. Entonces, un guía para mí de ayahuasca en particular, si quieres compartir ayahuasca, pues tienes que ir a la raíz de la ayahuasca. Entonces hay personas que dicen, yo voy a dar ayahuasca y nunca he ido a la selva amazónica. Entonces, ¿cómo quieres comenzar a dar un conocimiento si no has conocido la cuna de ese conocimiento? Entonces hay personas que me dicen, es que tomé ayahuasca 2 veces y ya la medicina me dijo que yo voy a ser guía chamán de ayahuasca. No estoy diciendo que no sea verdad. La ayahuasca te muestra el mayor potencial que puedes llegar a desarrollar.
más no quiere decir que ya lo tengas. Exacto. Quiere decir que te tienes que esforzar, y si te esfuerzas por lograrlo, seguro vas a ser una persona increíble en eso que te mostró la planta. Claro, porque debes de ser coherente y congruente, ¿no? Con lo que estás haciendo y con lo que estás diciendo. Y me da mucho gusto de verdad que digas eso, porque yo sí he conocido personas que han tenido sus experiencias con ayahuasca y ya quieren ser guías inmediatamente, pero no han vivido todo este proceso. Por ejemplo, yo ahorita estoy estudiando mucho lo que hace la psilocibina en el cerebro. La psilocibina pues te ayuda a liberar muchísima serotonina, ¿no? Pero la ayahuasca, ¿qué es lo que hace en el cerebro? Mira, ayahuasca tiene, te decía, 2 plantas. Uh-huh. Una tiene inhibidores de la monoaminoxidasa Uh-huh. y la otra tiene distintas betacarbolinas, entre ellas DMT, pero la cantidad de DMT que tiene realmente es muy poca. Okay. Estamos hablando del 0.002% de DMT. Okay. Comparado con otras plantas, otras sustancias, es nada. Okay. Aquí la situación interesante es pues la mezcla de los otros compuestos que tiene la misma ayahuasca, que son armalinas, armalas, arminas, tetrahidroarminas y betacarbolinas otras, las cuales activan todos los receptores de pues, dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina en el cerebro, y es como si les metieran un reset a esas maquinitas para que puedan volver a producir lo estandarizado, ¿no? Porque actualmente estamos en procesos de mucha ansiedad y depresión porque nos están llevando constantemente las redes sociales, el capitalismo, el mundo a tienes que dar más y más y más y no eres suficiente y no va a ser suficiente y ya te compárate con otro porque el otro está dando el triple de lo que tú estás dando. La hiperproducción, ¿no? Nuestras maquinitas naturales que dicen, pues debo de producir 5 gotitas de serotonina a diario, te está diciendo, no, tienes que producir 8, no, y ¿cómo que 4? No es suficiente, más y más y más y más. Entonces se averían de tanto esfuerzo sobre esfuerzo que estamos teniendo. Y es el uso de psilocibina, ayahuasca y otras plantas maestras, lo que hace es como recalibrar otra vez esas maquinitas. Y a veces son procesos de no solamente una sesión, ¿no? Porque hay personas que van a una sesión de psilocibina y dicen, pues es que no me cambió y no veo ningún resultado. Nuevamente queremos resultados inmediatos. Claro. Estamos en una época donde queremos comida rápida. Información rápida, ¿no? Información rápida, sexo rápido, espiritualidad rápida. Que es la dopamina instantánea, ¿no? Que es lo que queremos. Y de hecho, o sea, sí, es súper interesante lo que dices ahorita de cómo dejamos de producir, o sea, estos neurotransmisores, y ahí va la relación que hay también, conexión del sistema nervioso del cerebro con el intestino. Por ejemplo, la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, 95% se produce en el intestino. Nosotros tenemos en el intestino todo un ecosistema microbiano, que es la microbiota intestinal, que desempeña funciones metabólicas, inmunológicas, hormonales. Obviamente estamos expuestos a muchísimo estrés, a alimentos que no nos nutren, a mucho azúcar, fármacos y demás que alteran a la microbiota, y por lo tanto no se van a producir estos neurotransmisores y tampoco van a llegar al cerebro. Se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Y hoy me llamó mucho la atención un post tuyo, que de hecho te decía ahorita que llegabas, que mencionabas mucho que estamos como en esta etapa de evolución, y que las personas actualmente están empezando a experimentar como muchos problemas gastrointestinales, se llenan muy rápido, ya no quieren comer tanto, se distienden cuando comen, y yo leí que comentabas que es porque pues estamos pasando como otro nivel de conciencia, pero también nuestro cuerpo está aprendiendo a alimentarse de la luz del sol. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito de eso, porque te voy a decir algo, a mí me pasa, o sea, yo veo a mis pacientes todos los días y mucho problema gastrointestinal, pero yo empecé a notar algunos cambios en mí y decía, ¿por qué ya no me da hambre? Porque ya casi no quiero comer, o sea, estoy haciendo mucho ayuno, pero no intencionado, ¿sabes? Como que mi cuerpo ya, o sea, ayuna, ¿no? Entonces me llamó muchísimo la atención, y por esta relación también del intestino, el sistema nervioso, la energía, finalmente que somos energía. ¿Qué nos puedes decir de eso? Que nuestro cuerpo también está evolucionando. Okay. Algo que he visto es que cada vez estamos buscando ser más conscientes de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo en realidad es el maestro que están buscando. O sea, las personas que están buscando un maestro chamán, su cuerpo. Okay. Comienza a observar primero tu cuerpo. Si hay una inflamación, muchos catalogan a la enfermedad como un proceso desagradable, algo no deseable.
a mí las plantas me han enseñado que la enfermedad es tu mejor amigo. Ok. Porque el proceso de la enfermedad es una energía que te está diciendo no te estás poniendo suficiente atención. ¿Estás llevándote al exceso o estás llevándote a la carencia? Y entonces, a través de observar constantemente nuestro cuerpo, vamos reconociéndonos en que también el cuerpo va a hacer una evolución de conciencia. Ok. Nuestras células van a pasar de moverse a través de electrones a fotones. Eso quiere decir que nuestro cuerpo físico se va a comenzar a transformar en luz. Ok. Y para que eso pueda suceder, primero debemos ser capaces de digerir la luz. Y entonces, mientras estemos en ese proceso, debemos de recurrir a recibir los rayos solares. Algo que no sé, o sea, no me acuerdo si me lo dijeron o si de repente apareció dentro de mi cabeza. Un día me desperté y dije, el sol está teniendo muchas explosiones solares porque esa energía la está mandando en especial para que nosotros podamos recibirla. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Hay mucha explosión solar, bloqueador. El sol está más intenso, bloqueador. ¿Por qué? Porque pensamos que nos está haciendo daño y en realidad lo que quiere es prepararnos para un cambio de salto de frecuencia evolutiva y de conciencia. Ok. A nivel de la química, los átomos están en distintos niveles de valencia, o sea, distintas cantidades de energía que puede sostener cada átomo. Cuando un átomo se energetiza muchísimo, da un salto, que es un salto cuántico, a la siguiente órbita o al siguiente nivel energético. Y llega un momento en que puede saltar a un nivel muy alto, pero ya no va a poder regresar, porque en ese nivel se consume esa materia y se transforma en luz. Y eso es lo que siento que vamos a experimentar en algún momento. No sé si en 10 años, no sé si en 20 años, no sé si en 50 años, pero nos está preparando el mismo universo, el mismo sistema solar, nos está preparando para eso. Entonces el mensaje es, toma luz, pero no del más fuerte, porque no estamos preparados, no hemos, a menos que haya sido una persona que durante todo este tiempo, todos los días estés tomando sol, vas a aguantar sin problema el sol de las 3 de la tarde. Pero si no, comienza a tomar las primeras olas de sol, pero así 1 hora completa del amanecer, que dé en todo tu cuerpo, incluso en tus genitales. Y aparte es muy importante porque necesitamos vitamina D. La vitamina D únicamente la sintetizamos con la exposición solar y la vitamina D es súper importante para el funcionamiento de nuestro cerebro, actúa como hormona, como inmunomodulador y pues la realidad es que no nos exponemos tanto al sol y por eso es que necesitamos siempre una suplementación. Sí. Una pregunta, en toda esta conexión que tú has tenido con el todo, es como una pregunta también muy personal y que a veces me la hacen mis seguidores también. ¿Qué sabes tú de la reencarnación, de vidas pasadas? Nuestras almas han experimentado ya muchas vidas, venimos aquí con un propósito. ¿Qué nos puedes decir de eso? Hoy yo estoy abierto a todas las posibilidades, ¿no? Incluso a la no reencarnación. Okay. Obviamente, pues a través del proceso de plantas maestras, he tenido visiones de yo viviendo en otras vidas, en otros lugares, y de repente te pones a investigar y dices, sí existe tal lugar, sí existe esto, entonces, ¿cómo puede ser que yo tenga esos recuerdos? Y de eso podríamos hablar, que existe la reencarnación, ¿no? Porque yo lo he experimentado en mí mismo. Pero también me he llegado a preguntar, ¿qué tal si eso solamente son información del mundo que yo estoy captando como una antenita que soy? Y estoy aprendiendo también a través de esas experiencias y no existe la reencarnación. El objetivo principal, creo, de este gran creador que nos ha hecho es vive hoy intensamente y disfrútalo mucho, porque a partir de ahí, si existe la reencarnación, pues te vas a colocar en un lugar más bonito. Y si no existe la reencarnación, lo vas a haber disfrutado. Pero desde la conciencia, desde la responsabilidad y el respeto, ¿no? Porque también cuando no crees en la reencarnación, puedes llegarte a la creencia de decir, pues no importa, entonces que haga daño a otros, si de todas maneras nadie me va a castigar. Sí. Los mayas tenían un conocimiento que me encanta, porque ellos no tenían como tal la conciencia del cielo y el infierno como lo muestran los católicos, porque para ellos el cielo no era un lugar que te tenías que ganar, no era una recompensa. Las personas deben de querer ser buenas no porque van a recibir la recompensa del cielo. Las personas deben de querer ser buenas porque su naturaleza sea ser buenos. Y este tema me ha llevado mucho al entendimiento de la evolución de conciencia que estamos hoy en este mundo, en esta dimensión. Porque Dios creó este mundo con el libre albedrío
para que cada quien elija sin intervención divina lo que quiere y que por su propia naturaleza quiera ayudar a otros, quiera elegir el amor, quiera elegir la calma y no la guerra, no el sufrimiento, no el dolor. Y ahorita estamos en este proceso de evolución de la conciencia que decía de otros podcasts que he estado escuchando, que nosotros somos un experimento en realidad. Estamos en una caja de Petri en donde si Dios mete la mano para decir, oye, es que no hagan esto porque se van a terminar destruyendo, se arruina el experimento. Y en este experimento que hoy somos, nosotros debemos de aprender a evolucionar por nuestra propia conciencia y nuestro propio amor a nosotros. Sí, de hecho, fíjate que es algo que yo le digo mucho a mis seguidores, es algo que yo pienso. Creo que no estamos destinados, estamos programados. Y a veces es muy fácil decir, no es que este era mi destino o pasó esto porque Dios así quiso. Siempre le queremos echar la culpa cuando pues creemos en algo más grande, queremos echar la culpa pues a Dios en este caso, y la realidad es que también somos pues responsables de lo que nos pasa. O sea, nuestras decisiones van formando nuestro destino. Por eso es que es muy importante que para tomar buenas decisiones cambiemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y por ende pues va a cambiar la forma en la que nosotros ejecutamos, ¿no? Y crear pues una mejor realidad, por así decirlo. ¿Tú consideras que, por ejemplo, este cuerpo humano, este avatar que hoy en día pues experimenta toda esta vivencia humana, crees que existan almas aquí actualmente que vengan de otros planetas, de otras dimensiones? Porque es algo que he escuchado mucho recientemente. ¿Tú qué piensas de eso? Yo no solo lo creo, ¿no? Lo he experimentado, ¿no? Personas que de repente bajo sesiones de medicina yo puedo ver sus transfiguraciones y cómo muestran a veces sus verdaderas apariencias. Y dices, oh, esa persona no es humana. Y de repente sí es muy, muy impresionante, ¿no? Porque entiendes también sus procesos que eligió encarnar en este planeta para tener unas conciencias que en otros planetas no existen. Este planeta es un planeta maestro. O sea, no cualquiera entra a este planeta porque se necesita de verdad mucha disciplina para poder salir avante ante las ilusiones de Maya. Las ilusiones de Maya, pues, es la Matrix. La Matrix está diseñada para atraparnos. Y al mismo tiempo, no es porque ella quiera atraparnos o como unos dicen, es que nos tienen encarcelados y sometidos en este mundo. Nosotros elegimos estar aquí porque es un máximo desafío. Es como el juego más difícil del universo. Sí. Y pues claro que tu alma en espíritu dice, me siento seducido por entrar aprender, ahí. ¿No? Claro que yo voy a salir y voy a ganar, ¿no? Entonces de repente entra tu alma y dice, no estaba tan fácil como yo pensaba. Sí, porque es muy fácil también dormirte. O sea, el mismo sistema te duerme muchísimo. Yo te contaba hace ratito que pues yo estudié medicina porque la persona que a mí me motivó a estudiar medicina fue Deepak Chopra. Yo lo conocí a los 15 años. Wow. Yo dije, yo quiero ser una doctora diferente, pero obviamente entras a la carrera y te duermes 100%, el sistema, las desveladas, el trato, no, son muchas cosas, ¿no? Entonces como que empiezas a perder ese sentido, el propósito por el que hacías las cosas, pero luego llegan pues otras situaciones que te hacen pues despertar, ¿no? Y aquí viene una pregunta que pues te quiero hacer, porque creo que muchas personas cuando se acercan a este tipo de terapias con los psicodélicos es también porque tienen mucho dolor. Entonces, ¿el sufrimiento siempre es necesario para despertar? Ahí me gustaría retomar pues la famosa frase de Buda, ¿no? Que el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Y lo he experimentado muchas veces en sesiones de ayahuasca, ¿no? A veces somos adictos al sufrimiento. Porque pensamos que es la única forma de hacer las cosas. Porque venimos educados, sobre todo aquí en México, en una cultura donde el drama domina a las familias. ¿Por qué? Porque lo vimos en la telenovela y todas las personas venimos con muchos ganchos psíquicos, muchas creencias de las telenovelas. De que si no lloro, no me dolió de verdad. Que si no entro en crisis, de verdad no hubo una sensación genuina. Y eso me ha pasado muchas veces en ayahuasca. Personas que al día siguiente de la toma de ayahuasca me dicen, pues es que, o sea, experimenté calma, tranquilidad, amor, pero pues para mí eso no, o sea, yo quería llorar, revolcarme, ¿no? Yo quería llorar, yo quería gritar. Y yo les digo, imagínate cuántas creencias tienes de cómo debe de ser un proceso de sanación para pensar que tienes que llevarte ese sufrimiento. Ahora también hay personas que les digo,
si quieres comenzar a cambiar ese sistema de creencias y no quieres hacer medicinas ancestrales, existen muchas otras formas. Por ejemplo, voy a hacer un comercial. Sí, claro. 3, 4 y 5 de octubre vamos a dar Bernardo y yo un curso para enseñarles a las personas a comenzar a modificar sus creencias, a poderles enseñar que existen otras formas de pensar. Y entonces hay muchas herramientas disponibles para enseñarnos a hacer las cosas diferentes. O sea, la meditación, que es una práctica milenaria y mucha gente no la quiere experimentar porque no quiero estar con mis pensamientos. O el mismo silencio, ¿no? Yo les digo, el silencio es la melodía más hermosa que existe porque conectas contigo, pero muchas personas no quieren estar con sus pensamientos. Es que nos han enseñado también a pensar que las emociones son negativas. O sea, muchas personas tienen miedo de sus propias emociones, de personas que van en la calle y de repente sienten la emoción de llorar o reír y dicen, ay no, ¿cómo voy a llorar aquí? ¿Qué va a decir la gente de mí? Nos han hecho creer que las emociones son negativas y entonces nos avergonzamos de nuestras propias emociones y cuando se aparecen en las medicinas ancestrales, pues imagínate, vienen como ollas express que la gente viene conteniendo y de repente explotan porque ayahuasca dice, o lo sueltas o te cagas, ¿no? Sí. Y literalmente, ¿no? Sí. Bueno, justo, que eso no nos habías dicho. ¿Qué pasa con la sesión? Porque yo he escuchado que da vómito, hay gente que le da diarrea, que es como lo común que se ve en una sesión para una persona que lo experimenta. Pues mira, hay varios fenómenos, ¿no? Dentro de los primeros, las personas pueden llegar a experimentar mucho mareo. O sea, y ese mareo tiene también su significado. Muchas cosas, la ciencia actualmente las tacha como de irreales o alucinaciones, porque en realidad no entiende el contexto de las cosas, ¿no? Pero la magia solamente es ciencia que no ha sido descubierta. Justo. Y entonces el mareo que se experimenta en todas las medicinas ancestrales, porque también en los honguitos sigue experimentando, siento mareo a veces, como que se mueve algo, representa el enredo del mundo. O sea, el mundo siempre está en movimiento a nivel energético. Y si nosotros no nos permitimos fluir con el movimiento del mundo, nos vamos a terminar enredando. Y a veces nos enredamos y no nos damos cuenta. Y cuando tomas estas medicinas ancestrales, de repente sientes bruscamente ese movimiento, te das cuenta que te estás enredando en ciertas cosas y las mismas plantas te van diciendo, te estás enredando en este proceso. Este proceso lo estás tomando muy personal y por lo tanto lo estás haciendo ya tuyo y si no lo sueltas, te puede llevar al sufrimiento o a la enfermedad, que es lo que quieres. Porque las plantas, ayahuasca, psilocibina, ellos no van a tomar decisiones por ti. Justo. Solamente son lupas que de repente dices, no, o sea, sé que me duele esta zona, pero no sé dónde inicia el dolor. Entonces de repente te pones esas lupas llamada ayahuasca, llamada psilocibina, llamada iboga, jicuri, y de repente amplificas y dices, ya vi que era una espinita que traía aquí, pero va a depender que tú te saques la espina. La misma planta no te la va a sacar. Exacto. Y eso puede ser a través del llanto, a través del bostezo, a través del vómito. Tradicionalmente ayahuasca es un depurativo. O sea, la planta, uno de los ingredientes de ese brebaje te lleva a que puedas vomitar porque busca la limpieza de los intestinos para que puedas producir mayor, decía serotonina. Serotonina, ajá. Y que puedas tener más... neurotransmisores en general, porque también se produce dopamina, entre otros. Y puedas ser más autónomo. Okay. Entonces se busca la limpieza del intestino. Entonces por eso da vómito, por eso da diarrea. Porque a veces también tenemos energías que se materializan como mucosidades pegadas en el intestino, como ciertas cosas. Incluso he visto que las personas pueden vomitar hasta cabellos, pelos, huesos. Okay. Y que tú dices, ¿cómo llegó eso ahí? Si yo nunca me comí una bola de pelos. Okay. Son energías que se van condensando, que pasan del mundo espiritual al mundo físico porque ya tienen mucha densidad. Sí, que se materializan como algo, ¿no? Sí, pero al final es una energía que, o sea, ahorita me recuerda mucho incluso a Pachita, que ya ves que Jacobo Grinberg hablaba mucho de Pachita, como ella pues materializaba, ¿no? Y sí he escuchado en experiencias de gente muy cercana que ha hecho su sesión con ayahuasca, que han conectado con cosas increíbles, que han visto cosas que nunca se imaginaron y, ojo, lo hicieron de forma muy pues escéptica, como a ver si es cierto que esto sirve, ¿no? Que esto funciona, me va a dar algo de información y ahorita es como, wow, o sea, vivimos en un videojuego y tenemos que hacer algo para despertar, porque la realidad es que vivimos en un mundo muy dual
de mucha separación. A veces estamos muy dormidos y es muy importante Y despertar. al mismo tiempo debes de disfrutar el videojuego. Sí, disfrutar el videojuego. Porque si solo estás pensando es que cómo despertar, cómo salir de esta realidad, se va a reiniciar una y otra vez el videojuego, Sí. una y otra vez. Se vuelve frustrante. Porque ¿no? una de las condiciones para el despertar es que lo hagas nuevamente desde el amor. Si lo haces desde el sufrimiento, desde el miedo, desde la angustia, se va a reiniciar una y otra vez. Sí, porque al final hay que conectar con el amor, ¿no? Que es la energía más importante, la energía creadora. A veces minimizamos al amor, el amor de pareja nada más o a los papás, y el amor es esta energía que nos unifica. ¿No? Y el amor todos. es respirar y de repente Sí. sentirte en esa expansión y reconocerte por dentro, ¿no? Acabo de tomar ahorita un curso de precisamente de limpieza del intestino. Ajá. Y él te decía que este maestro te dice que cuando exhalas, en realidad estás expandiéndote hacia adentro. Y al principio me generaba un poco de choque porque yo decía, pues inhalo y me expando, ¿no? Pero él no decía, no, exhala y piensa que te expandes hacia adentro. O sea, cuando te vacías, en realidad lo que estás haciendo es que por dentro tu cuerpo se esté tocando. Sí. Y te estás apapachando y de repente dices, oh, me reconozco, entonces me puedo expandir porque yo sé quién soy, regresé a mí y puedo entender más hacia el exterior. Ay, qué bonito, Yeshua. De verdad estoy bien agradecida por todo lo que nos estás compartiendo. Y digo, yo podría hablar 1000 horas de estos temas. O sea, nos tenemos que ir a echar un cafecito. No lo vamos a grabar, o a lo mejor sí, quién sabe. Pero hay muchas cosas que platicar. Estoy muy agradecida de que estés aquí. Ya para ir finalizando con este episodio, me gustaría que nos dieras un mensaje final. Es algo que siempre les pido a mis invitados, que dejen un mensaje final de lo que ustedes quieran. Ahorita que estamos hablando del despertar, yo sé que tú nos compartes muchísima información valiosa de esto. ¿Qué te gustaría decirle a las personas que nos escuchan el día de hoy? Me gustaría decirles que si tienes miedo en este momento por estos cambios que se están dando, que agradezcas. Que si tienes dolor por lo que está pasando en el mundo, por la guerra, el hambre y todo eso del sufrimiento del mundo, que agradezcas. Que si tienes curiosidad de saber si hay otras realidades, otros mundos, agradezcas. Hay una frase que está inscrita en el oráculo de Delfos, en Grecia, y dice, hombre, tú que intentas sondear los arcanos de la naturaleza, déjame decirte que si no hayas adentro de ti las excelencias de tu propia casa, tampoco podrás encontrarlas afuera. Tú eres el tesoro de tesoros. En ti está guardado toda la sabiduría del mundo. Conócete a ti y conocerás al universo y a los dioses. Que comiencen a escuchar sus cuerpos. Comiencen a preguntarse a su cuerpo, ¿cómo estás? Oye, te amo. Que le digas de repente así de la nada a tu cuerpo, te amo. Que vayas caminando y les digas a tus piernas, te amo, gracias. Que de repente escuches el claxon del tránsito y les digas a tus oídos, gracias porque puedo escuchar. Sí. Que de repente estés en un proceso, a lo mejor que te dieron una mala noticia, digas, gracias porque puedo respirar. Agradece. Ese es mi mensaje más poderoso que he tenido en mi vida. Pues muchas gracias. Yo te agradezco a ti por estar aquí. Se me paran los pelos. O sea, siento una energía bien bonita en este momento. De verdad, muchas gracias. Por favor, compártenos tus redes sociales y también todo lo que haces, porque, oigan, es un estuche de monerías. Él hace muchísimas cosas. Platícanos qué más haces y tus redes sociales, por favor. Claro que sí. Pues estoy compartiendo sesiones de ayahuasca todos los fines de semana. Me voy a la selva amazónica 3 meses. Pero tenemos una sala de masajes aquí en Ciudad de México, en Zona Rosa, donde pues trabajamos varios terapeutas. Estoy yo dando masajes de liberación emocional, que yo les digo que es como una mini ayahuasca de 1 hora. Ah, yo tengo que ir a uno de esos. Sí. Estamos, mi novio Bernardo, él da sesiones de Theta Healing para personas que tienen creencias muy complicadas y que quieren aprender a pensar diferente. De verdad, yo lo recomiendo muchísimo. Me ha ayudado a mí muchísimo a abrir mi panorama de visiones a otras realidades y posibilidades. Y también acabamos de adquirir una pirámide de Orgón, que es una pirámide de cobre, en donde les ponemos unos audífonos con unas meditaciones que tenemos grabadas para precisamente igual quitar creencias de miedo, de culpa, miedo al dinero, miedo a poder liberar peso, personas que tienen problemas con los alimentos y de obesidad, que no pueden bajar, que aprendan a soltar esas energías y que ya no las quieran acumular en sus cuerpos. Ok, ¿y en tus redes sociales cómo te encontramos? Estoy casi en todas como Yeshua Barin Meni, excepto en Facebook, porque ahí tuve unas situaciones complicadas con Facebook. Okay. Pero estoy ahí como Oni Barin Ronin Honibo.
Ok, pues perfecto. Muchísimas gracias otra vez. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Gracias a ti por este espacio, por esta apertura, por este espacio seguro para compartir. Sí, es que aquí vamos a seguir hablando de muchas cosas porque obviamente tienes que regresar a Pléyades y también te agradezco porque pues justo este episodio es el último de la primera temporada, entonces sé que va a ser todo un éxito y que va a llegar a los corazones de muchísimas personas. Muchas gracias otra vez. Amigos, espero que este episodio les haya encantado, así como a mí. Yo estoy, miren, feliz, derrochando amor ahorita. La energía es muy bonita en este momento. Si pudieran sentir lo que yo siento ahorita, la verdad es que no hay palabras. Es muy bonito conectar con personas que vibran al unísono con uno y que están aquí para dejar un mensaje positivo. Recuerden que Pléyades Podcast es un lugar en el cual pues queremos seguir aprendiendo, despertando, evolucionando y unificándonos como seres humanos, como almas, para pues dejar una semillita en esta tercera dimensión. Recuerden que es muy importante que nos ayuden con su like, que dejen un comentario, que se suscriban al canal, que compartan, porque así podemos llegar a más personas. Estoy muy, muy feliz de este episodio. Nos vemos próximamente en la segunda temporada de Pléyades Podcast porque se vienen grandes temas, grandes pláticas, mucho aprendizaje, mucho amor y mucha evolución. Les mando un besote y nos vemos a la próxima. Bye.